Había algo en la mirada de Clara que ya no era la misma. Sentada en la última banca de la iglesia, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los labios apretados en una línea delgada, esta mujer cristiana observaba el altar con una mezcla de dolor y confusión que nadie más parecía notar. Era domingo por la mañana y el templo estaba lleno como siempre, pero ella se sentía completamente sola. 3 semanas atrás, Clara había tomado una decisión que consideraba correcta, necesaria incluso: establecer límites claros en la educación de fe de sus hijos. Una decisión que cualquier madre cristiana comprometida tomaría sin dudarlo. Pero lo que comenzó como un acto de amor y responsabilidad parental había desencadenado una serie de eventos que ahora amenazaban con destruir todo lo que ella había construido: su reputación, su paz familiar, su lugar en la comunidad que consideraba su segunda casa. Y lo peor de todo era que nadie parecía entender su versión de la historia. Nadie preguntaba realmente qué había pasado. Solo escuchaban rumores, suposiciones, versiones distorsionadas de una verdad que se había escapado de sus manos como arena entre los dedos. Clara cerró los ojos y respiró profundo, intentando encontrar esa paz que siempre había hallado en este lugar. Pero esta vez, el silencio del templo no traía consuelo. Solo le recordaba cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. ¿Te gustan estas crónicas de la vida real? Suscríbete para no perderte las próximas historias, porque lo que le sucedió a Clara podría pasarle a cualquiera. Y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Nadie imaginaba que un simple no, dicho con amor y convicción, podría convertirse en el centro de un escándalo que dividiría familias, cuestionaría lealtades y revelaría verdades que algunos preferirían mantener ocultas para siempre. Pero estamos adelantándonos. Para entender cómo llegó Clara a ese banco, sintiéndose como una extraña en su propia iglesia, necesitamos regresar al principio, el momento en que todo era normal, el momento en que ella era solo una madre, haciendo lo mejor para sus hijos, el momento en que creyó que educar en la fe sería suficiente para protegerlos. 3 semanas atrás, Clara ni siquiera imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Clara Mendoza había sido parte de la Iglesia Comunidad de Fe durante casi 15 años. Había llegado siendo una joven recién casada, buscando un lugar donde construir su vida espiritual junto a su esposo Daniel. Con el tiempo, la iglesia se convirtió en el centro de su existencia. No solo asistía los domingos, participaba en el grupo de mujeres los miércoles, ayudaba en la escuela dominical, organizaba actividades solidarias para la comunidad. Era, como muchos la describían, una mujer cristiana ejemplar. Su casa, ubicada en un barrio tranquilo de clase media, reflejaba esos valores. Crucifijos en las paredes, Biblias en las mesas de noche, versículos decorativos en la cocina. Pero más allá de la decoración, había algo más profundo: un genuino deseo de criar a sus 3 hijos en un ambiente donde la fe no fuera solo teoría, sino práctica diaria. Mateo, de 16 años, era el mayor. Inteligente, sensible, pero últimamente distante. Lucía, de 12, era la más devota de los 3, siempre dispuesta a orar y participar en las actividades de la iglesia. Y Santiago, de 8 años, era pura energía y curiosidad. Clara se esforzaba por darles estructura sin ser sofocante, límites sin ser autoritaria, fe sin ser fanática. O al menos eso creía. Las mañanas en casa de los Mendoza seguían un ritual establecido: desayuno en familia a las 7, un momento de oración antes de que los niños salieran a la escuela y por las noches, conversaciones sobre el día mientras cenaban juntos. Clara trabajaba medio tiempo como asistente administrativa en una clínica dental, lo que le permitía estar presente cuando los niños regresaban del colegio. Daniel, ingeniero civil, tenía horarios más irregulares, pero siempre intentaba llegar a tiempo para la cena. Eran, para cualquier observador externo, una familia cristiana normal. Pero había grietas que comenzaban a aparecer. Pequeñas,
casi imperceptibles al principio. Mateo había empezado a cuestionar, no de manera agresiva, pero sí persistente. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia si no siento nada especial?, preguntaba. ¿Por qué algunos cristianos son tan hipócritas?, cuestionaba después de ver noticias. Clara respondía con paciencia, recordándole que la fe es un camino, que las dudas son normales, que debe buscar su propia relación con Dios. Pero había algo en el tono de Mateo últimamente que la inquietaba, como si sus preguntas no buscaran respuestas, sino confirmar decisiones ya tomadas. Deja tu like si esta historia te está atrapando. Un martes por la tarde, Clara recibió una llamada de Sofía Reyes, líder del grupo juvenil de la iglesia. Su voz sonaba preocupada. «Clara, necesito hablar contigo sobre Mateo», dijo sin rodeos. El corazón de Clara se aceleró. «¿Qué pasa? Ha faltado a las últimas 3 reuniones del grupo juvenil. Y cuando viene, está diferente, apático, no participa. Algunos chicos me comentaron que anda con amigos nuevos del colegio que no son precisamente buena influencia». Clara sintió una punzada de culpa mezclada con defensividad. Sabía que Mateo había estado más distante. Pero, ¿tan grave era? «Voy a hablar con él», prometió. «Gracias por avisarme». Esa noche, después de la cena, Clara se sentó con Mateo en su habitación. El muchacho estaba frente a su computadora, con audífonos puestos. Cuando ella tocó su hombro, él se los quitó con evidente molestia. «Necesitamos hablar», dijo Clara suavemente. Y fue entonces cuando Mateo soltó las palabras que cambiarían todo. «No quiero ir más a la iglesia». Las palabras de Mateo cayeron en la habitación como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Clara se quedó inmóvil por un segundo, procesando lo que acababa de escuchar. No era la primera vez que un adolescente expresaba resistencia. Lo sabía, pero la forma en que lo dijo, con esa mezcla de desafío y determinación, era diferente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, intentando mantener la calma. «Exactamente eso, mamá. Ya no creo en lo mismo que ustedes. No me siento cómodo ahí. La gente es falsa. Todo es show. Y no quiero perder mis domingos en algo que no me hace sentido». Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había criado a este muchacho en la fe desde que nació. Le había enseñado a orar antes de poder caminar. Le había leído historias bíblicas cada noche. ¿Y ahora le decía que era todo show? «Mateo, entiendo que estés pasando por dudas. Es normal a tu edad». «No son dudas, mamá», interrumpió él, con más firmeza. «Es una decisión. Respeto que tú creas, pero yo no quiero fingir algo que no siento». La conversación escaló rápidamente. Clara intentó razonar, explicar que la fe requiere perseverancia incluso cuando no se siente. Mateo contraargumentó que no quería ser hipócrita. Daniel entró a la habitación al escuchar las voces elevadas y, para sorpresa de Clara, su respuesta fue tibia. «Tal vez deberíamos darle espacio», sugirió Daniel. «Obligarlo no va a hacer que crea más». Clara lo miró incrédula. «¿Darle espacio? Daniel, es nuestro hijo. Tenemos la responsabilidad de guiarlo. Tiene 16 años, Clara. No es un niño». La discusión familiar se extendió hasta la medianoche. Finalmente, Clara estableció su posición. Mientras Mateo viviera bajo su techo, asistiría a la iglesia los domingos. No estaba pidiéndole que fingiera creer, solo que respetara los valores de la familia. Mateo podía tener sus dudas, podía hacer sus preguntas, pero la estructura familiar no era negociable. Daniel cedió a regañadientes, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no estaba completamente de acuerdo. 2 días después, durante el almuerzo de mujeres del grupo cristiano, Clara cometió el error de compartir su dilema. Buscaba apoyo, tal vez consejos de otras madres que hubieran pasado por lo mismo. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido en tu familia. Lo que no esperaba era la reacción de Gabriela Torres, una mujer de unos 50 años, respetada en la comunidad por sus
décadas de servicio fiel. Gabriela escuchó en silencio mientras Clara explicaba la situación, y cuando terminó, su respuesta fue cortante como un cuchillo. Clara, con todo respeto, creo que el problema no es tu hijo, eres tú. El silencio en la mesa fue absoluto. Las otras 5 mujeres presentes miraban entre Clara y Gabriela, sin saber cómo reaccionar. ¿Perdón? Clara apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. «Has sido demasiado laxa con él», continuó Gabriela, con un tono que sonaba a juicio más que a consejo. «Un muchacho de 16 años no debería estar decidiendo si va o no a la iglesia. Eso muestra falta de autoridad parental. En mi época, y con mis hijos, eso jamás hubiera sido tema de discusión». Clara sintió las mejillas arder. «Gabriela, no estoy siendo laxa. Estoy tratando de balancear la disciplina con el respeto a su proceso». ¿Proceso? Gabriela casi se rió. «Clara, ese proceso es la puerta de entrada a la rebeldía, a las malas amistades, a alejarse de Dios. Y si no lo corriges ahora, con mano firme, vas a perderlo completamente». He visto muchas madres cristianas cometer ese error. Las palabras de Gabriela resonaron en la mesa como una sentencia, y aunque algunas mujeres intentaron suavizar el ambiente, el daño estaba hecho. Clara se fue de ese almuerzo sintiéndose juzgada, cuestionada en su rol de madre, atacada en su manera de educar, pero lo peor aún estaba por venir, porque Gabriela Torres no se quedaría callada, y su opinión sobre Clara comenzaría a circular. Lo que Clara no sabía era que Gabriela había empezado a compartir su preocupación con otras personas de la iglesia. No de manera abierta y directa, sino de la forma más peligrosa. En conversaciones privadas, en mensajes de WhatsApp, en comentarios casuales, después del servicio dominical. «Estoy preocupada por la familia Mendoza», decía con expresión grave. «Clara no está manejando bien la rebeldía de Mateo, está siendo demasiado permisiva. Y ya sabemos cómo terminan estas historias cuando los padres no ponen límites firmes». La narrativa comenzó a expandirse como un virus invisible. Cada persona que escuchaba agregaba su propia interpretación, su propio condimento. Para el domingo siguiente, había al menos 3 versiones circulando: que Mateo había dejado completamente la fe por influencia de amigos del mundo, que Clara estaba permitiendo que su hijo se perdiera sin hacer nada, y la más dañina de todas, que Daniel y Clara estaban divididos en su matrimonio, y eso estaba afectando la estabilidad espiritual de sus hijos. Clara empezó a notarlo en las miradas, en los saludos que duraban un segundo menos de lo normal, en las conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba, en la forma en que algunas madres del grupo de mujeres ya no la buscaban para charlar como antes. Pero el golpe más fuerte vino del pastor Elías. Un viernes por la tarde, la llamó a su oficina para una conversación pastoral. Clara llegó esperando apoyo, tal vez orientación. Lo que encontró fue una reunión casi formal, con el pastor sentado detrás de su escritorio, con expresión seria y un cuaderno de notas frente a él. «Clara, he escuchado algunas preocupaciones sobre la situación con Mateo», comenzó. Su tono era profesional, casi frío. «Quiero que sepas que estoy aquí para ayudar, pero necesito entender qué está pasando realmente en tu hogar». Clara sintió como si estuviera siendo interrogada. Explicó la situación otra vez: las dudas de Mateo, su decisión de establecer límites pero con respeto, el proceso de diálogo que estaban intentando llevar como familia. El pastor Elías escuchaba con expresión ilegible. Cuando Clara terminó, él suspiró pesadamente. «Mira, Clara, entiendo que quieras ser comprensiva, pero a veces el amor verdadero requiere firmeza, disciplina. No podemos ser tan suaves con nuestros hijos que les permitamos alejarse de Dios sin consecuencias». «No lo estoy permitiendo», respondió Clara, sintiendo la frustración crecer. «Estoy estableciendo límites. Le pedí que siguiera asistiendo, pero según me han contado, Daniel no está de acuerdo con tu enfoque. Hay división en tu liderazgo como padres». Clara se quedó helada.
¿Quién le había dicho eso? ¿Cómo sabía sobre las conversaciones privadas en su matrimonio? Con todo respeto, lo que pasa entre Daniel y yo es parte de nuestro proceso como pareja. Estamos trabajando juntos. Clara, la interrumpió, inclinándose hacia adelante. Cuando un miembro activo de la Iglesia, especialmente alguien tan visible como tú, tiene problemas en su familia, deja de ser solo un asunto privado. Afecta a toda la comunidad. Otros padres están preguntando. Otros jóvenes están viendo. Necesitamos asegurarnos de que esto se maneje correctamente. La reunión terminó con el pastor sugiriendo fuertemente que Clara y Daniel asistieran a consejería matrimonial con él. No era una invitación, era una orden disfrazada de ayuda pastoral. Clara salió de esa oficina sintiéndose como una criminal, como si estar pasando por una situación difícil con su hijo fuera evidencia de fracaso espiritual, como si necesitar tiempo para navegar la adolescencia de Mateo fuera señal de falta de fe. Esa noche, cuando le contó a Daniel sobre la reunión con el pastor, su esposo explotó. ¿En serio? ¿Ahora la Iglesia se mete en cómo educamos a nuestros hijos? Esto es exactamente por lo que Mateo no quiere volver. Porque todo se convierte en juicio, en control, en apariencias. Daniel, no es así. Clara intentó defender. Es así. Te están culpando a ti, Clara, como si fueras mala madre, como si no estuvieras haciendo tu mejor esfuerzo. Y yo no voy a participar en ninguna consejería donde nos traten como problemáticos solo porque nuestro hijo adolescente está cuestionando. La discusión fue intensa, y por primera vez en sus 15 años de matrimonio, Daniel cuestionó abiertamente la influencia de la Iglesia en sus vidas. ¿Vale la pena?, preguntó. ¿Vale la pena todo esto? ¿El juicio? ¿La presión? ¿El sentirnos vigilados constantemente? Clara no supo qué responder, porque en el fondo, ella misma estaba empezando a hacerse la misma pregunta. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la situación estaba a punto de tomar un giro que nadie anticipaba. Todo cambió una tarde de miércoles, cuando Lucía, la hija de 12 años de Clara, llegó a casa llorando después de la reunión del grupo de adolescentes de la iglesia. Clara estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó la puerta cerrarse con un golpe fuerte, seguido de pasos rápidos subiendo las escaleras. Dejó la cuchara de madera y corrió detrás de su hija. «¿Lucía? ¿Qué pasó?». La encontró tirada en su cama, sollozando en la almohada. Clara se sentó a su lado y comenzó a acariciar su espalda suavemente. Durante varios minutos, Lucía no pudo hablar, solo lloraba con una intensidad que aterraba a Clara. Finalmente, entre hipos y lágrimas, las palabras comenzaron a salir. Me dijeron que nuestra familia está en pecado. Clara sintió como si el aire se hubiera vaciado de la habitación. ¿Quién te dijo eso? Algunos de los chicos del grupo. Dijeron que sus papás están preocupados por nosotros, que Mateo se va a ir al infierno si no vuelve a la iglesia, que tú y papá no están siendo buenos padres cristianos, que tal vez nosotros también deberíamos alejarnos de ustedes si no cambian. Las lágrimas de Clara brotaron instantáneamente. No por ella, sino por ver a su hija de 12 años cargando ese peso. Una niña que amaba a Dios genuinamente, que oraba todas las noches, que servía con alegría en la escuela dominical, siendo atacada emocionalmente por otros niños que simplemente repetían lo que escuchaban en sus casas. Mi amor. Clara la abrazó fuerte. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Nuestra familia no está en pecado. Mateo no se va al infierno por tener dudas. Y papá y yo estamos haciendo exactamente lo que debemos hacer. Amar a nuestros hijos, guiarlos con paciencia y confiar en Dios para el resultado. Pero la señora Gabriela vino al grupo hoy, continuó Lucía, limpiándose las lágrimas. Dijo que deberíamos orar especialmente por familias que están perdiendo el rumbo. Y todos sabían que estaba hablando de nosotros. Todos me miraban, mamá. Me sentí horrible. Clara sintió una furia que nunca había experimentado antes. Una cosa
era que Gabriela la juzgara a ella. Otra, muy distinta, era que arrastrara a sus hijos al centro de su campaña de chismes, disfrazados de preocupación espiritual. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó en la sala, con la Biblia abierta, buscando respuestas, buscando confirmar que no estaba siendo mala madre, que su enfoque no estaba equivocado, que el amor y la paciencia no eran síntomas de debilidad espiritual. Y fue en esa búsqueda, cerca de las 2 de la madrugada, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, un mensaje largo, enviado claramente desde una cuenta temporal. Lo que leyó la dejó paralizada. Hola, Clara. No sé si debería escribirte esto, pero siento que debes saberlo. Soy amiga cercana de Gabriela Torres. He visto lo que está pasando y no puedo quedarme callada más. Gabriela ha estado organizando reuniones de oración en su casa específicamente para interceder por tu familia. Pero no son reuniones de oración normales. Son más bien sesiones donde ella y otras mujeres analizan cada detalle de tu vida, tus decisiones, tu matrimonio. Ella está convencida de que estás siendo demasiado liberal y que eres un mal ejemplo para otras familias. Pero hay algo que debes saber y que ella nunca va a admitir públicamente. Su propio hijo mayor, Andrés, dejó la iglesia hace 5 años, se fue de la casa, se casó con una mujer no cristiana y ahora Gabriela no tiene contacto con él. Ella nunca habla de esto. Actúa como si Andrés no existiera, pero yo la he escuchado llorar en privado, culparse a sí misma, preguntarse si fue demasiado dura con él. Y creo que por eso está tan obsesionada con tu situación, porque ve en Mateo a su propio hijo, y está proyectando su dolor y su culpa en ti. Está intentando salvarte de cometer sus propios errores, pero en realidad está causando exactamente lo mismo que ella hizo: alejar a tu familia por presión y juicio. Pensé que debías saberlo. No estás loca, no estás equivocada, y mereces la verdad. Clara leyó el mensaje 3 veces, 4, 5. Cada lectura le revelaba una nueva capa de la situación. Gabriela Torres, la mujer que proyectaba una imagen de familia perfecta, de fe inquebrantable, de maternidad exitosa, llevaba años viviendo con el dolor de un hijo perdido. Un hijo que había huido no de Dios, sino de su rigidez, de su incapacidad de amar sin controlar. Y ahora, en un intento desesperado de redimir su propio fracaso, estaba tratando de corregir a Clara antes de que cometiera el mismo error. Pero el error no era el mismo, era exactamente el opuesto. Clara buscaba amar con límites. Gabriela había impuesto límites sin amor. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Pero ahora, Clara tenía una decisión que tomar. ¿Qué haría con esta información? El domingo siguiente, Clara llegó temprano a la iglesia. No para el servicio, sino para la reunión de líderes que se realizaba 1 hora antes. Había pedido específicamente estar en la agenda. Daniel la acompañaba, por primera vez en meses presente, en algo que no fuera el servicio dominical. Su expresión era de determinación tranquila. Clara había pasado los últimos 3 días orando, procesando, consultando con Daniel, y finalmente tomando una decisión que sabía cambiaría su relación con esta comunidad para siempre. Pero estaba en paz, porque por primera vez en semanas sentía que estaba actuando desde la convicción genuina y no desde el miedo al juicio. Cuando entraron a la sala de reuniones, estaban presentes el pastor Elías, Gabriela Torres, el líder de jóvenes y otros 4 miembros del consejo. La tensión era palpable. Gabriela ni siquiera la miró cuando se sentó. Clara, Daniel, gracias por venir, comenzó el pastor Elías con tono formal. Entiendo que querías hablar con el liderazgo sobre la situación familiar. Si te está gustando esta crónica y quieres ver más historias reales de fe y vida, no olvides suscribirte al canal. Clara respiró profundo. Sí, pastor, necesito hablar, pero no sobre mi familia. Necesito hablar sobre lo que esta iglesia se ha convertido en las últimas semanas. El silencio se hizo más denso.
Durante años, he servido en esta comunidad con todo mi corazón. He dado mi tiempo, mi energía, mis recursos. He amado genuinamente a las personas aquí. Pero en el momento en que mi familia enfrentó una dificultad normal, algo que miles de familias cristianas enfrentan, en lugar de encontrar apoyo, encontré juicio. En lugar de encontrar gracia, encontré chismes disfrazados de oración. Y peor aún, permitieron que mis hijos fueran arrastrados a un escándalo que nunca debió ser público. Gabriela finalmente levantó la vista, con expresión defensiva, pero Clara continuó antes de que pudiera interrumpir. Gabriela, sé lo de Andrés. Las palabras cayeron como una bomba. Gabriela palideció visiblemente. Sé que perdiste a tu hijo mayor hace años. Sé que no hablas con él. Sé que llevas ese dolor en silencio. Y siento mucho, genuinamente, que hayas pasado por eso. Ninguna madre debería vivir esa separación. La voz de Clara se quebró ligeramente, pero continuó. Pero lo que no puedes hacer es proyectar tu dolor en mi familia. No puedes intentar salvarme de un error que tú cometiste cuando yo estoy tratando de hacer exactamente lo opuesto. Tú alejaste a tu hijo con rigidez y control. Yo estoy tratando de mantener a mi hijo cerca con amor y límites saludables. Son caminos diferentes. Y ninguno de nosotros tiene garantizado el resultado final, porque nuestros hijos no son robots programables, son seres humanos con libre albedrío. Gabriela tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era de furia contenida. ¿Cómo te atreves a usar mi situación personal contra mí? No la estoy usando en tu contra, respondió Clara firmemente. Estoy señalando que tu dolor no te da derecho a juzgar el mío. Tu experiencia no te convierte en experta de todas las familias, y tu necesidad de controlar la narrativa de otros padres es exactamente la mentalidad que destruye comunidades. El pastor Elías intervino. Clara, creo que estás siendo muy dura. Clara casi se rió amargamente. Pastor, mi hija de 12 años llegó llorando a casa porque otros niños le dijeron que nuestra familia está en pecado. Eso pasó en esta iglesia, bajo el liderazgo de esta comunidad, y nadie hizo nada para detenerlo. Todos estaban tan ocupados, preocupándose por nosotros, que olvidaron practicar el amor, la gracia y la confidencialidad que deberían ser pilares de cualquier iglesia. Daniel puso su mano sobre la de Clara, en señal de apoyo. Luego, habló por primera vez. Lo que mi esposa está diciendo es esto. Hemos intentado navegar una situación familiar difícil con integridad. Sí, está cuestionando. Sí, estamos aprendiendo a equilibrar autoridad con respeto, pero en lugar de caminar con nosotros, esta comunidad nos ha señalado, juzgado y expuesto. Y eso no es cristianismo. Eso es farisaísmo. Las palabras de Daniel resonaron en la sala. Algunos miembros del consejo bajaron la mirada, incómodos. El pastor Elías parecía no saber qué decir. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. El líder de jóvenes, un hombre de 30 y tantos años llamado Marcos, habló. Tienen razón. Todos lo miraron. Tienen razón, repitió. He estado en esta iglesia por 10 años y he visto esto pasar una y otra vez. Cada vez que una familia enfrenta una crisis, en lugar de rodearlos con apoyo, creamos círculos de chismes llamándolos grupos de oración. Vigilamos, juzgamos, señalamos y luego nos preguntamos ¿por qué los jóvenes se van? Porque ven la hipocresía. Ven que predicamos gracia, pero practicamos juicio. Gabriela se puso de pie bruscamente. No voy a quedarme a escuchar esto, dijo con voz temblorosa, y salió de la sala dando un portazo. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas, incómoda, dolorosa, pero necesaria. Clara y Daniel expusieron todo, las reuniones secretas de intercesión, los comentarios a sus hijos, la presión pastoral, el mensaje anónimo que reveló la historia de Gabriela. El consejo no tenía defensa, porque todo era cierto, y la iglesia tenía que decidir qué clase de comunidad quería ser. 3 meses después, Clara estaba sentada en el mismo banco de la iglesia
donde había comenzado esta historia. Pero esta vez, su mirada era diferente. Ya no había confusión ni dolor. Había claridad, había paz, había límites. Mucho había cambiado desde aquella reunión con el liderazgo. El pastor Elías había pedido disculpas públicamente, reconociendo que la comunidad había fallado en proteger la privacidad y dignidad de la familia Mendoza. Se implementaron nuevas políticas sobre confidencialidad pastoral y manejo de situaciones familiares. Gabriela Torres había dejado la iglesia 2 semanas después de la reunión. No de manera dramática, simplemente dejó de asistir. Clara se enteró después, por terceros, que Gabriela había comenzado un proceso de terapia y estaba intentando contactar a su hijo Andrés después de 5 años de silencio. No sabían si Andrés respondería, pero al menos Gabriela estaba intentándolo. Y Clara oraba por ella genuinamente, sin resentimiento, porque entendía que el dolor de Gabriela nunca había sido realmente sobre ella. Mateo seguía sin ir a la iglesia, pero algo había cambiado en su relación con Clara. El conflicto, paradójicamente, los había acercado, porque Mateo vio a su madre defender su derecho a cuestionar, a procesar, a tener dudas sin ser demonizado. Vio a sus padres enfrentar presión externa y elegir proteger a su familia por encima de apariencias. Y aunque Mateo aún no estaba seguro de qué creía, sabía que era amado incondicionalmente. Y eso, Clara lo entendía ahora. Era lo único que realmente podía hacer. Lucía había florecido después de que la situación se resolviera. Había vuelto a participar en el grupo de adolescentes, que ahora tenía un nuevo líder más consciente de las dinámicas emocionales. Y Santiago, que había sido el menos afectado por todo, continuaba siendo el mismo niño enérgico y curioso de siempre. Daniel y Clara asistían a la iglesia, pero con una perspectiva renovada. Ya no ponían su identidad en ser la familia perfecta de la comunidad. Ya no temían el juicio. Ya no confundían presencia constante con espiritualidad genuina. Habían aprendido que la fe real no se mide en qué tan bien encajas en las expectativas ajenas, sino en cómo respondes cuando las expectativas ajenas chocan con tu convicción. Y Clara había aprendido algo más, que educar a los hijos en la fe no significa controlarlos hasta que sean réplicas perfectas de tus creencias. Significa amarlos lo suficiente como para permitirles hacer preguntas. Significa establecer límites desde el amor, no desde el miedo. Significa confiar en que las semillas plantadas con paciencia y respeto darán fruto a su tiempo, no al tiempo que la comunidad exige. Esa mañana de domingo, mientras el coro cantaba y la luz entraba por los vitrales, Clara miró a su familia. Daniel a su lado, sosteniendo su mano. Lucía cantando con los ojos cerrados, Santiago dibujando en el boletín como siempre. Y el asiento vacío donde solía sentarse Mateo, que ya no le causaba vergüenza ni culpa, sino esperanza paciente. Porque Clara sabía algo ahora que no sabía 3 meses atrás, que a veces el conflicto que amenaza con destruirnos es exactamente lo que necesitamos para encontrar nuestra verdadera fuerza, que la fe más sólida es la que sobrevive al cuestionamiento, y que el amor más puro es el que no necesita la aprobación de otros para validarse. Educar a sus hijos en la fe la había llevado a un conflicto que se salió de control, pero de ese conflicto había emergido algo mejor. Una familia más honesta, una fe más auténtica y una mujer cristiana que finalmente entendía que su valor no dependía de qué tan bien encajara en las expectativas de una comunidad imperfecta, sino de cómo reflejaba el amor incondicional de Dios en su hogar. Si esta historia te movió, te invito a que te suscribas para no perderte las próximas crónicas. Dale like si crees que estos temas son importantes de hablar. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has enfrentado presión en tu comunidad de fe por cómo educas a tus hijos? Tu historia importa. Y tal vez, como Clara, estás haciendo mejor de lo que crees. Nos vemos en la próxima crónica.